La escoba junta todo y el imán atrae todo lo que comparte su naturaleza. Jesús, el imán que atrae. En Juan 12:32 dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué significa a todos? En Hechos 18:10 dice: porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo estaba en la ciudad de Corinto. ¿El mucho pueblo era todo Corinto? Claro que no. Cristo reúne a los suyos, atrae a los suyos. Cristo no ignora quiénes van a creer y quiénes no creerán. Cristo está reuniendo a su pueblo a través del mensaje del Evangelio que atrae. Ahora, en Cristo estamos unidos a Él. En Cristo estamos unidos a Cristo, ¿ya? No a nuestras ideas, no a nuestros pensamientos, no a lo que yo pienso, sino en Cristo estamos unidos. Él nos atrajo a Él. En Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Extraño, ¿no es cierto?, que oramos por la unidad de la iglesia. ¿Por qué orar por la unidad de la iglesia si ya estamos unidos? Él nos unió en Cristo. ¿Cómo? Pero tenemos tantas diferencias. Sí, pero Él dijo: permaneced en mí. Permaneced en mí. ¿Por qué? Porque la verdad es progresiva. Si yo permanezco en Cristo y tú permaneces en Cristo, es como cuando estamos entrando al colegio, ¿cierto? Si yo estoy en primero básico y tú estás en quinto básico, por supuesto que lo que tú entiendas yo no lo entiendo, pero no por eso yo no voy a estar en el colegio. Yo estoy en el colegio aprendiendo a conocer lo que el colegio me enseña. Yo estoy en Cristo aprendiendo a conocer a Cristo. Aunque muchas cosas de las que tú dices no te entienda. Por eso me vuelvo a preguntar, ¿no será que no vemos lo que Cristo ve? Porque acuérdense que somos portadores de dos naturalezas, el del espíritu y la de la carne. Entonces, tal vez deseamos ver lo que barre la organización escoba. La organización escoba, como la he llamado, barre de todo, así como la escoba, ¿cierto? Con estrategias, métodos, carismas, talentos, recursos humanos. Lo único que le interesa es juntar gente y levantarse un nombre entre sus pares. Una torre de Babel que Dios rechaza, porque entonces está buscando la propia gloria, no la gloria de Él. La congregación escoba no puede entender cómo se puede servir a Dios sin sus actividades. ¿Cómo? No estoy haciendo nada. Eso lo he dicho yo muchas veces también. Por eso Cristo nos invita, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. La iglesia escoba guarda un día de reposo, religiosamente, pero los demás días no sabe cómo descansar, porque Cristo es el reposo. Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Todo está hecho desde el momento que Jesús dijo: consumado es, en la cruz. Toda obra ahora es fruto de su obra consumada. En Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Eso significa que estaremos inactivos? Y nada más lejos de esa realidad. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero ¿saben? No yo, sino la gracia de Dios en mí. Cristo es la gracia. Cristo es la gracia. Él se entregó por nosotros. Nosotros no recibimos algo, recibimos a una persona, recibimos a Cristo. Cristo es la gracia manifestada
en nuestros corazones. Entonces, hagamos lo que hagamos, es la gloria de Dios en nosotros la que nos da el poder de realización, pero conforme a su voluntad. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Quién es la casa? ¿Y quién es la ciudad? En Marcos 14:58 dice: nosotros le hemos oído decir, esto eran los escribas, fariseos, sacerdotes, yo derribaré este templo, eso le habían escuchado decir a Jesús, hecho de mano a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Jesús estaba hablando de sí mismo cuando ellos oían eso. Él iría a la cruz y después de 3 días resucitaría. Cristo es la casa, porque todo fue hecho en Él, por medio de Él y para Él, como lo dice en Colosenses 1:16. Abraham dejó su tierra para ir a una tierra desconocida que nunca llegó a disfrutar. ¿Por qué? Hebreo 11:10 nos dice: porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está la ciudad. Cristo es la casa y Cristo es la ciudad. ¿Quién hace el trabajo de edificar y velar? Según lo que veíamos en el Salmo 127:1, el Señor es el que edifica y guarda su obra, no nosotros. ¿Qué pasa si nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta? Como dice el Salmo, lo que hagamos será en vano. Miren qué fuerte es esto, Mateo, esto lo dijo Jesús, Mateo 7:21-23, ya lo he leído en otras ocasiones. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué importante es tener esto en cuenta a tiempo. El Señor tenga misericordia, nos abre el entendimiento. Estos muchos fueron atraídos por las actividades de una congregación escoba en lugar del imán que es Cristo. Estos desconocidos encomendaron sus obras al Señor en lugar de encomendar sus vidas. Hicieron todo al revés. Por eso Jesús no los conocía. Ellos sí creían conocer al Señor, pero el Señor nunca los había visto. Ellos no habían entregado sus vidas a Cristo. Habían entregado sus actividades, sus anhelos, sus deseos. Y muchas veces, tal vez, orando, decían: Señor, ayúdame en esto que voy a hacer. Que resulte, Señor, por favor, te lo pido. Hermanos, oren para que el Señor no permita que fracase en la misión que quiero realizar. Qué triste puede ser la vida de alguien que se esmera por hacer su voluntad en una congregación o en la vida y termina defraudado porque no se hizo lo que deseaba. Frustración. La frustración es la señal de que mi vida no está puesta en sus manos. Por eso en Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le dice a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mira, Dios no espera tus frutos ni los míos, sino los suyos, los de él. No es el árbol de la ciencia del bien y del mal, es Cristo, el árbol de la vida. No olvidemos que el primer árbol, el prohibido, produjo la muerte a Adán y a todas las generaciones. La muerte, en ese caso, es la separación del cuerpo, alma y espíritu del hombre de su creador. En cambio, el segundo árbol, el de la vida,
es Dios quien produce el fruto. El imán y la escoba. El imán atrae su propia naturaleza, la naturaleza que Dios tiene, porque sus hijos no son, como decíamos en un audio anterior, las ovejas que el Señor oye en su voz. Primero, oyen la voz si son ovejas, o las ovejas son primero y luego oyen su voz. ¿No es cierto que primero está la oveja, su oveja? Y él dice, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis en mí. Y las que no son de sus ovejas no creen, simplemente. Pero sus ovejas son atraídas a él, a él. Por eso es que yo he evitado siempre invitar a la iglesia donde yo voy. No porque no quiera, por supuesto quiero compartir con muchos de ustedes. Pero evito eso porque lo principal, el enfoque, es la puerta angosta, que es Cristo, estás enfocado en Él. El camino es angosto porque estás enfocado en Él, porque Él te atrae, no porque estás pensando, a ver, me gustaría ir a esta, a la otra, según mis gustos. No, es Él el que te va a guiar a donde Él quiera que tú vayas. Y no estamos hablando simplemente de la congregación, sino de la vida en general. ¿Dónde estás en tu familia? ¿Dónde estás en tu trabajo? ¿Dónde vas por la calle? Donde quiera que estés, ahí Cristo te enfoca en lo que Él quiere para tu vida. Porque Él es tu vida. Ya no eres tú. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo Pablo. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para no vivir uno, ¿qué significa? Que soy totalmente espiritual. Pablo no pecaba. Claro que pecaba. Claro que pecó muchas veces. Y él lo relata en el libro de Romanos. Pero Pablo ya no estaba. Pablo no contaba para Pablo. Contaba a Cristo. Contaba lo que él, el Señor, le estaba revelando permanentemente a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de la vida cotidiana que él estaba viviendo. Estaba viendo al Señor. Eso contaba para Pablo. Y eso es lo que tiene que contar para nosotros. Así como Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No necesitamos conocer más de nosotros, porque ya sabemos quiénes somos. Cuando el Señor, a través del Espíritu Santo, revela nuestra realidad, ahí nos damos cuenta que somos pecadores. No es antes. Antes nos justificamos. Antes tenemos muchos argumentos. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y Él ilumina nuestro interior, ahí nos damos cuenta quiénes somos nosotros. No esa luz externa que observa a todos los demás, pero no se ha observado a sí mismo en lo profundo, con la visión de Dios, no con la nuestra. Porque yo puedo tener una visión interna mía, pero esa visión es mía. Pero cuando Dios te ilumina y te muestra quién es Él, ahí te das cuenta también quién eres tú. Y ese es el arrepentimiento. Porque tengo primero que reconocer mi enfermedad para necesitar al médico. Y cuando el Espíritu Santo hace esa obra de revelarte lo que eres, entonces no hay excusa. Y no hay excusa, por lo cual hay que dar gloria a Dios por eso. Porque significa que puedo ir a quien me puede ayudar. Cuando la gente se autojustifica a sí misma y tiene toda clase de argumentos, Cristo es segundo plano. No, yo soy católico. No, yo soy evangélico. No, yo soy mormón. Yo soy testigo de Jehová. ¿Tú crees que eso va a importar en la presencia de Dios el día que te presentes delante de Él? Claro que no. La puerta. ¿Entraste por la puerta? ¿Pasaste por el camino angosto? ¿Te enfocaste en Cristo? ¿Fuiste atraído por Él? ¿Eres atraído por Él?
¿O eres uno más que llevó la escoba hasta una congregación, un lugar donde puede haber, sí hay gente que es de Dios, pero tú fuiste atraído como una escoba, así con argumentos humanos, con toda clase de show, todo lo que te pueda gustar a ti para ver y estar ahí contento? Eso no es la atracción que Dios está haciendo. Él la hace a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Y eres lo que eres ahora por la gracia de Dios, no por otra cosa. Un gran abrazo.